Muy bien. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra hoy sí a lo que Dios tiene para nosotros. 137, el Salmo 137 es un texto precioso, es un texto que espero en Dios nos pueda dar una palabra esta mañana. Salmo 137. Si lo tiene, por favor, me dice amén. Salmo 137. ¿Lo tenemos, iglesia? Hemos titulado al sermón de esta mañana: no colguemos nuestras arpas. No colguemos nuestras arpas. Dice la palabra del Señor, Salmo 137. ¿Lo tenemos todos? Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, que dice el 2, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Padre, esta mañana estamos delante de esta palabra que nos traes. Hay quienes hemos colgado nuestras arpas, al igual que estos judíos en el Tigris de Babilonia. Ayúdanos a que podamos de nuevo sonreír, a que tengamos una esperanza en medio de la circunstancia adversa que estamos pasando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. El Salmo es una lamentación que quiere hacer énfasis en la crisis que todo un pueblo vivió estando sin esperanza. Israel en el Antiguo Testamento es conocido como un pueblo alegre, como un pueblo que le gusta disfrutar de su existencia. Un pueblo que es tan alegre porque Dios instituyó fiestas, 3 fiestas al año. Sus celebraciones eran muy tumultuosas. Era un espectáculo ver cada procesión que tenía que ver con las fiestas de los judíos. Era al son del címbalo, de la cítara, del tambor, de todos los instrumentos de esa época, una cosa que los pueblos envidiaban. Ciertamente no tenemos mucha información bíblica, pero los pocos instrumentos que en la Biblia se mencionan es suficiente para poder darnos cuenta cómo ellos disfrutaban de que sus instrumentos se tocaran para poder exaltar su alegría y disfrutar del favor que Dios estaba con ellos. Los pueblos reconocían ese acompañamiento de Dios hacia el pueblo israelita. Los pueblos probablemente tenían envidia y llegaron a conocerse como aquellos en quienes Dios había depositado su favor, su amor y su misericordia. Ese era el pueblo de Israel.
Y cuando leemos el Salmo 137, surge una cosa muy triste, porque nos habla de la situación que tuvieron que pasar. Dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, que es el Tigris y el Éufrates, nos sentábamos, y ya no se sentaban para poder hacer una fiesta. Ya no se sentaban para poder contar las maravillas de Dios. Hay un salmo que es el Salmo 42, que habla de cómo era la costumbre para los israelitas, y decía: nuestros padres nos contaron, pero ahora ya no están contando nada de sus maravillas. Ahora, dice aquí el pasaje, ellos únicamente se sentaban. ¿Y qué hacían los israelitas? Y llorábamos acordándonos de Sión. ¿Por qué en un río? Bueno, tenemos información que en los ríos era donde ellos aprovechaban a reunirse, y al ver pasar el agua desarrollaban todas sus situaciones religiosas, y se acordaban de cómo Dios los había bendecido, y se acordaban de cómo Dios les había pasado el mar muerto, y se acordaban de cómo se abrió el Jordán para todos ellos. Pero sencillamente hoy están llorando por una realidad adversa que están pasando. Sigue diciendo el versículo número 2 sobre los sauces. Hay otras traducciones que hablan de álamos, otras traducciones que hablan de los árboles que estaban junto al río, y ahí dice: ahí, en medio de todos esos sauces, en medio de todos esos árboles, ¿qué hacían los judíos? Colgaron sus arpas. Arpas se conocía como uno de los instrumentos más populares de la época. Usted lo encontrará como cítara, y la cítara de esta época era una especie de guitarra plana. Es así como se desarrollaba el instrumento de cuerdas, y al son de esas cuerdas los judíos se alegraban, los judíos danzaban, los judíos tenían una gran chonguenga por todos lados, como la tuvieron aquí en Ciudad Delgado hace 15 días, que me contaron que unos hermanitos andaban bailando ahí. Un chonguengón tremendo. Pero hoy han colgado sus arpas en señal de duelo, en señal de dolor, en señal de angustia. Ahora, cuando Israel fue llevado disperso a Babilonia, se formaron 3 grupos de judíos. El primer grupo estaba compuesto por aquellos judíos que encontraron familia nueva, negocios nuevos, bienestar, pero también con ello tenían que tener las nuevas prácticas religiosas de los babilonios. Es el primer grupo de judíos. Aquellos que llegaron allá a Babilonia y pues que tuvieron que juntarse, tuvieron que comenzar a hacer prácticas, a adorar a muchos dioses. Por eso hay un salmo, no sé si el 138, que habla de que delante de los dioses te alabaré, oh Jehová, entre todos los dioses. Ustedes que leen la Biblia lo sabrán mejor que yo, pero habla de cómo los judíos estaban expuestos a adorar a otros dioses. Pues el primer grupo de judíos se adecuó a las nuevas prácticas religiosas, encontró una nueva manera económica, encontró una nueva manera de hacer negocio, pero sacrificó el hecho de seguir confiando en Yahvé, en el Dios de los israelitas. El segundo grupo de judíos eran aquellos que estaban desesperados, aquellos que estaban resignados, para los cuales todo había acabado y que ya no había ninguna esperanza, y que ellos también reconocían que su culpa los había llevado ahí a Babilonia estando cautivos. Es el segundo grupo de judíos. Y el tercer grupo de judíos era aquellos que seguían fieles a su pasado religioso, a su pasado de lealtad en Yahvé, y son precisamente estos los que
probablemente compusieron el Salmo 137. Ahora, ¿qué puedo decir yo de estos primeros versículos del Salmo? Bueno, colgar las arpas. ¿Qué significa? Colgar las arpas significa: se ha perdido todo entusiasmo, se ha perdido toda alegría, se ha perdido todo ánimo para seguir adelante. Y así como estos judíos del Salmo 137 han colgado sus arpas, también hay muchos que en esta mañana hace mucho tiempo que colgamos las nuestras. Hemos colgado las arpas porque no podemos pagar las cuentas que están pendientes de pagar. ¿Cómo puede alguien tener alegría sabiendo todos los compromisos que tiene y no hay cómo pagarlos? Hay gente que ni pagando todo el salario del año 2023 sale de las deudas que lo agobian. Y cada día son más, y cada día son más, y cada día son más. ¿Cómo se le puede pedir alegría si ya colgó su arpa? ¿Cómo se le puede pedir a alguien que esté contento si ni siquiera tiene un trabajo? Es por eso, hermanos, que hay muchos de nosotros que esta mañana, cuando reflexionamos en este Salmo 137, podemos decir: hey, yo soy uno de esos que ya colgó su arpa, porque ya hace mucho tiempo desapareció la alegría de nuestro rostro, porque desde hace mucho tiempo que ya tenemos de no sonreírle a la vida. Es cada día un suplicio de subsistencia, es cada día un amanecer y decir: ¿y ahora qué más mal me viene? Ya no es aquel mismo entusiasmo, ya no es aquel mismo pueblo alegre que festejaba la victoria porque Dios había estado con ellos. Es un pueblo que está viviendo la soledad más amarga de su existencia. ¿Cómo puede alguien sentir alegría si la enfermedad lo está matando? Si ya visitó todas las posibilidades económicas que tenía, ya fue a un médico, ya fue a otro médico, ya visitó a situaciones que no pensó llegar, pero por la misma desesperación de su enfermedad llegó a esos lugares, y al final, ¿qué le han dicho? Primero, que no saben qué tiene, y aquellos que saben que tienen, algunos les han dicho: mire, no hay ninguna esperanza para usted. ¿Cómo alguien puede alegrarse en esa circunstancia? ¿Cómo puede alguien alegrarse que el médico le tenga que decir: mire, lastimosamente hemos encontrado en su cuerpo esas indicios de que usted tiene cáncer? ¿Cómo puede alguien alegrarse si el médico le ha dicho: mire, lo más que puede durar su abuela, su mamá, son 1 año, son 1 año y medio, son 6 meses? ¿Y en qué condiciones está alguien para alegrarse así? Ha colgado su arpa. Ha colgado su arpa aquel que ya no puede más con esa carga que lo está agobiando. Ha colgado su arpa aquel que ya no tiene esperanza en un futuro, en el mañana. Ha colgado su arpa aquel que cada día lo que desea nada más es morirse. Ha colgado su arpa aquel que su vida es una infelicidad total. Tiene que conformarse a reírse cuando no quiere hacerlo, a aparentar felicidad cuando su vida es un infierno. Ese es el que ha colgado su arpa. Ha colgado su arpa aquel que ha sido embargado, aquel que ha perdido todo lo que tenía, aquel que ya no tiene ánimos de nada. Y claro, viene una reacción propia de alguien que está en esa situación. El Salmo, si lo estudiamos desde el punto de vista psicológico, nos va a arrojar la amargura que vive este pueblo, y esa amargura lo hace odiar a alguien y desear el mal contra su prójimo. Dice el versículo número 7, ¿cómo es la reacción de estos judíos? Oh Jehová,
recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y miren lo que desean estos judíos: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. ¿Qué puede usted percibir de ese grupo de judíos? Claro, están frustrados, están amargados, están adoloridos. Y alguien, cuando se encuentra en esa circunstancia, ¿qué desea? Venganza, odio contra otras personas. Es que este es el culpable de lo que yo estoy pasando. Es que esta es la culpable de lo que yo estoy pasando. Y deseo vengarme. ¿Cómo puede alguien considerar lo que aquí dice el texto? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esta palabra solo la puede salir de un corazón amargado, de un corazón deprimido, que desea y que está odiando a otros. Pero la pregunta es: ¿y vamos a quedarnos con nuestras arpas colgadas? ¿Será, iglesia, que el Señor nos dejará morirnos y ahogarnos en ese lago de desesperación? Y la propuesta de esta mañana referente a esa realidad es: primero, Dios es capaz de transformar toda realidad humana con el único propósito de bendecirnos. Se lo voy a repetir. Dios es capaz de transformar toda realidad humana con el único propósito de bendecirnos. Es cierto, las arpas están colgadas, pero si a Dios le place que esta mañana volvamos a tomar nuestras arpas, las arpas van a volver a sonar y van a volver a alegrarse en el Dios de nuestra salvación. Segundo, es cierto, están sometidos a Babilonia, están sometidos a un imperio conocido como uno de los imperios más atroces, el imperio babilónico. Todavía hay estelas que son piedras que recuerdan las atrocidades de los babilonios, no solamente con Israel, sino que con los otros pueblos en los cuales ellos tuvieron invasiones. Es cierto, Nabucodonosor es fuerte. Es cierto, ese poder que están ejerciendo de opresión sobre tu vida, esa deuda que te está martillando, es grande y es poderoso aquel que es tu enemigo. Pero hay alguien más poderoso que te puede hacer libre esta mañana, iglesia. Hay alguien que es más poderoso que puede libertarte. Veamos entonces cuál es esa palabra. Vamos a Jeremías 51. Jeremías 51. ¿Cómo está el pueblo? Con las arpas colgadas, con las cítaras colgadas. Pero ¿por qué está así? Está así porque nunca le puso atención a las promesas de Dios. Está así porque nunca puso atención a lo que los profetas habían dicho. ¿Sabe por qué estamos así muchas veces nosotros? Porque estamos más pendientes de lo que dicen las noticias, de lo que dicen los telenoticieros, de lo que dicen las redes sociales. Usted quiere una palabra, esté pendiente de lo que Dios le quiere decir a usted. Porque dice la Escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta palabra ya la sabían ellos, pero como estaban en sus propias cosas, pero como estaban en sus propios negocios, nunca le pusieron atención. Lo tiene conmigo Jeremías 51. Y mire lo que Dios nos va a decir a aquellos que tenemos nuestras arpas colgadas esta mañana. Así ha dicho Jehová: he aquí,
yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entese su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Ahora viene un versículo que quiero que le quede en su corazón esta mañana. Cuando usted ha colgado su arpa, cuando usted está lleno de amargura, cuando usted ha perdido toda alegría, ¿qué dice el versículo 5, hermanos? Porque Israel y Judá, ¿qué dice, iglesia? No han ¿qué? No han enviudado. ¿Sabe qué está diciendo? El Dios de Israel, el Dios tuyo, no está muerto. El Dios nuestro vive por los siglos de los siglos. No ha enviudado. No se ha olvidado de ti. Dirá otro profeta: por un momento es su enojo, pero su favor dura. ¿Dura cuánto el favor de Dios? Toda la vida. Por un momentito es su enojo. Y ahora Israel, en lugar de llenarse de amargura, en lugar de llenarse de dolor y de deseos de venganza, mejor le fuera ir a buscar a los profetas que ya habían escrito esto. Israel no ha enviudado. Las viudas en Israel era el acabose total, porque el que una mujer enviudase en aquel entonces era una situación catastrófica, era una situación que decían: la maldición de Dios está sobre ti. Eso era por contexto, digamos, cultural. Porque una mujer al enviudar se quedaba sin posibilidades de tener casa, de tener comida, de tener representación. Era así la cultura. Hoy no. En nuestro tiempo una mujer enviuda y yo creo que se ha de alegrar, hermanos. Pero en este contexto no. Y en este contexto en el cual fue escrito Jeremías 51 dice: Israel todavía no ha enviudado, Dios todavía está vivo, y la última palabra no la tiene Nabucodonosor ni los guardias de Nabucodonosor. La última palabra siempre la tiene nuestro Dios, iglesia. Ahora hay otro texto aquí que siempre está en el versículo: Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice después de la coma? Aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Es decir, aunque tengan todas las cualidades para que Dios los abandone, hermanos, Dios nunca abandona a su pueblo. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel por los siglos de los siglos. A veces, gloria al Señor, a veces uno pensará que el hecho de no cumplir algunos requisitos, el hecho de no estar en el estándar común del mundo creyente y de decir: no, este no cumple a cabalidad, por lo menos para ser un hijo de Dios, esta no cumple para ser una hija de Dios. La Escritura dice: aunque hay muchas razones porque su tierra estuvo llena de pecados, hermanos, hay razones de sobra para que Dios nos haya dejado a nosotros hace mucho tiempo. Hay razones de sobra para que Dios nos haya abandonado. Hay razones de sobra para que Dios nos haya dejado de amar. Pero el amor de Dios no es como el de los seres humanos. El amor de los seres humanos es efímero, es pasajero. Pero el amor de Dios para sus hijos dura toda la vida. Por eso dirá un salmo: con amor eterno te he amado. Y aquí en el texto estamos viendo que le dice dos cosas a Israel: no has enviudado, y número dos, aunque estés lleno de pecado, Dios siempre está contigo. No te ha desamparado.
No te ha desamparado. Y tiene planes. Porque si Dios no tuviera planes para contigo ni para conmigo, desde hace tiempo fuéramos nosotros historia. Desde hace tiempo fuéramos nosotros nada más un recuerdo. No, pero si estás aquí esta mañana, iglesia, es porque Dios todavía tiene planes para contigo. Es cierto, has colgado tu arpa. Es cierto, se te ha ido la alegría. Es cierto, estás triste esta mañana, pero también es cierto que Dios te ha dicho: yo no te he dejado solo. Te han abandonado tus familiares, te han abandonado tus amigos, los hermanos de la iglesia también te habrán abandonado, pero yo siempre he estado contigo y siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso te dice Dios a ti esta mañana. Y te dice Dios también, y no se trata que te merezcas que yo esté contigo o que no te lo merezcas. De merecerlo, hermano, ninguno de nosotros merecemos que Dios esté con nosotros. Si está con nosotros es porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y aquí dice el profeta desde el versículo 19 todo lo que va a hacer con Israel. Dice el 19 que Israel no es como Babilonia. Babilonia tiene sus propios dioses. Babilonia tiene sus propios cultos, sus propias deidades. Babilonia tiene sus propias prácticas. Pero ¿quién es Israel? Dice el versículo 19, no es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo. E Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios te ha dicho: tú eres mi herencia. Y aunque has colgado tu arpa ahorita, pero todavía no está escrita la palabra definitiva. No es lo que Nabucodonosor dice, es lo que Dios te ha dicho. Quiero leer todo este texto para ir viendo qué es lo que Dios va a hacer con ellos, que ellos todavía no lo entienden. Ellos están llorando allá en el Tigris. Ellos han colgado sus cítaras, pero Dios les ha prometido, versículo 20, martillo me sois y armas de guerra. ¿Por medio de quién les dice el Señor a ellos? Por medio de ti quebrantaré naciones. O dicho de otra forma, destruiré los reinos que puedan haber. 21. Por tu medio quebrantaré caballos y jinetes. Destruirá las armas. Versículo 22. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Es decir, destruirán enemigos. 23. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por medio de tus labradores a sus yuntas, a jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. ¿Qué le está diciendo a esos hombres que ahorita están con sus arpas colgadas? Ustedes son mi herencia. Con ustedes voy a destruir reinos, con ustedes voy a destruir armas, con ustedes voy a destruir enemigos y con ustedes voy a destruir los reyes que hayan. La visión que da el libro de Daniel, que es una visión retrospectiva, es decir, Daniel la escribe posterior a los 4 imperios. El mensaje de Daniel es uno solo. Han pasado los 4 grandes imperios y cada imperio ha emergido en el mundo conocido, se ha desarrollado, ha tomado el poder, ha avergonzado a las naciones, pero esos imperios decayeron. Hay un reino que es el reino de Dios, que ese es eternamente y para siempre. Por eso dice la Escritura en el Apocalipsis del Nuevo Testamento: Dios es rey sobre todos los reyes y Señor sobre todos los señores. Pero el pueblo no entiende esto. El pueblo solo llora a la par de un río.
Y ahora quiero referirme a todos esos que estamos también solo llorando nuestras desgracias. Ay, que si viera aquí comiéndome las uñas. Usted no sabe lo que a mí me pasa. Usted no sabe la tristeza que hay en mi vida. Usted no sabe lo que yo sufro. Usted no sabe la soledad. Usted no sabe. Andamos llorándole a todo el mundo. Y cada vez que le andamos llorando a todo el mundo, avergonzamos a un Dios que somos hijos de Él y que en lugar de pedirle ayuda y auxilio a Él, allá andamos llorándole a los vecinos. Aquí, mire, ni un hijo me viene a ver de 15 que tuve. Aquí estoy, mire que en el seguro no había medicina y no me dieron. Mira, aquí estoy, a duras pues no me ha preguntado, pero yo no he comido. No sea mentirosa, hermanita, mire cómo está de gordita y dice que no ha comido. ¿Qué estoy diciendo? La vida no consiste en vivir llorando. La vida consiste en pedirle a Dios una palabra que transforme nuestra realidad de lágrimas en alegría, porque Él lo va a hacer, hermanos. En eso consiste la vida. Y ahora sí, con este contexto me voy a Esdras, en donde nada había pasado hasta ese momento. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Ahí lo puede buscar. El libro de Esdras junto con el libro de Nehemías son libros que narran el retorno del cautiverio. Esdras y Nehemías son dos visiones distintas, dos proyectos teológicos diferentes. El proyecto de Esdras, bueno, no me voy a meter en esto porque no es materia teológica, pero el proyecto de Esdras hablará de cómo Dios, fíjese bien, cómo Dios comenzó a cambiar esa realidad de llanto en el río, de las cítaras que están colgadas, cómo Dios comenzó a cumplir su palabra. Y es que de eso se trata esta mañana, hermano. No estamos hablando cosas que no conocemos. Es que estamos hablando de que la palabra de Dios se cumple, porque Dios siempre lo que promete lo honra. Y yo le dije al principio de mi sermón, se lo voy a repetir la frase introductoria: Dios es capaz de transformar toda realidad humana con el único propósito de bendecirnos. ¿Es una realidad lo que están sufriendo los israelitas en Babilonia? Sí, es una realidad. ¿Es una realidad el dolor que le causa a ellos estar sufriendo? Sí, es una realidad completamente. ¿Es una realidad lo que yo estoy pasando? Sí, es duro, es doloroso, no me deja ser feliz, no me deja tranquilo. Sí, es una realidad. Pero ya hay una palabra. Ahora solamente falta que Dios transforme esa realidad. Aunque no tenga, atención a esto, aunque no tenga lógica, aunque no tenga posibilidades humanas, aunque no tenga, nosotros somos de ese tipo de personas que es que lo lógico es, pues sí, pero ese es el mundo de los humanos, lo lógico. Las cosas imposibles solo le competen a Dios. ¿Tiene Esdras 1? En el primer año de Ciro, ¿rey de dónde? De Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? Quiere decir entonces que yo tengo un Dios que me ha prometido muchas cosas, y que ese Dios que me ha prometido también cumple. Que puede ser que no cumpla cuando yo espero, que puede ser que no cumpla cuando yo lo anhelo, pero es que Dios no trabaja en base a los caprichos momentáneos. Dios se proyecta a todo lo que Él ya tiene establecido en su plan. Contra toda lógica, ¿a
aquí viene el raciocinio humano. Es que lo lógico hubiese sido, es que eso es ilógico. Sí, tiene razón, pero a Dios no le importa la lógica. A Dios le importa que lo que Él ha prometido se cumpla. Y no importa quién vaya a usar para poder llevar a cabo sus planes. ¿A quién dice que levantó acá en el versículo 1? ¿A quién? A Ciro, un rey pagano, un rey que no tenía nada que ver con las tradiciones israelitas, un rey que no tiene nada que ver con la fe en Dios. Pero le dije al principio, Dios se va a encargar de transformar realidades humanas con el único propósito de cumplir su palabra y de bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Aquí hay una palabrita sobre la cual va a girar el texto. ¿Qué dice el versículo? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Quiero que lea ese verbo. ¿Cuál es el verbo ese? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó. Ese verbo es un verbo que tiene que ver con la acción. Antes de esto que hiciera Dios con Ciro, el pueblo allá en el río Tigris creía que nada estaba pasando. Creía que Dios los había abandonado. Dentro del grupo de judíos que les mencioné que había en Babilonia, habían quienes ya, ay, ¿para qué usted ya? ¿Para qué pelear? ¿Para qué luchar por eso? Si eso no tiene sentido. Claro, esa es la lógica humana. Pero cuando todo parece quieto, cuando parece que nada se mueve, cuando parece que todo es en contra mío, ¿cómo se le apareció Dios a Jeremías? ¿En un terremoto? ¿En un viento impetuoso? ¿En un silbo apacible? Ahí comienza a obrar Dios. Y la palabra que en esta mañana Dios quiere decirnos a nosotros es: Dios va a despertar lo que tenga que despertar para que tu realidad cambie. Dice el texto: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y aquí Dios se va a encargar de que las circunstancias cambien, de que las personas cambien, de que los recursos cambien. Todo. Entonces, cuando yo leí el capítulo 1 de Esdras, esto es una locura. ¿Cómo un rey va a permitir que se le vaya su mano de obra? ¿Cuál fue el pleito de Éxodo? Que el faraón no quería dejar ir a los hijos porque le habían servido para fundar las ciudades de Memphis y Tebas, que hasta el día de hoy todavía son unas joyas arqueológicas. ¿Qué rey es aquel que va a querer dejar ir a sus esclavos? ¿Qué rey es aquel que va a decir váyanse así tranquilamente? Pero es que el rey no tiene la última palabra. Arriba de ese rey hay otro rey más poderoso que puede cambiar el corazón de las personas. Y ese es Dios, que ha cambiado el corazón de Ciro, rey de Persia, y le ha dicho que deje ir a todo el pueblo. Y no solamente eso. ¿Qué dice el versículo 2? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Guadalajara. Pareciera ser que Ciro escucha mejor la voz de Dios que nosotros, iglesia. Un pagano escucha la voz de Dios. Él me ha dicho que le haga una casa, y dice Ciro, y yo lo voy a hacer. ¿Cómo está el pueblo? Llorando, con las arpas colgadas, y Dios ya comenzó a obrar.
cambiando personas, cambiando circunstancias, cambiando recursos. 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, ¿qué dice el texto? Sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Otra cosa loca. Los persas eran altamente religiosos. Los persas fueron la cuna de las religiones. Por ejemplo, el zoroastrismo nació de esa cultura de los persas. ¿Y cómo es que Ciro está diciendo que su Dios no es el Dios de la religión del zoroastrismo? ¿A quién está reconociendo Ciro como su Dios? Al Dios de Israel. O sea, es una cosa loca. ¿Y por qué le estoy diciendo todo eso, hermano? Porque cuando Dios va a obrar no con su lógica, no con sus posibilidades. Dios es el Dios de lo imposible y va a hacer todo aquello que tenga que hacer para bendecirlo. ¿Alguien dice amén, hermanos? 4, otra cosa loca. Y a todo al que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. ¿Conoce usted algún rey que deje ir su dinero? Y si al pueblo al cual lo tiene sometido tiene recursos, ¿qué hace ese rey? ¿Pide esos recursos para quién? Para él. ¿Y para quién lo está pidiendo Ciro? Para Dios. ¿Te das cuenta, iglesia? Dios no obra como obran los hombres. Dios no obra con la lógica humana. Quizás los judíos que estaban allá llorando en el Tigris tenían razón en el sentido humano de decir: es que ¿quién nos va a sacar de aquí? Es que ¿quién nos va a libertar de esto? Si nadie le puede hacer frente a Babilonia. Probablemente tú tengas razón esta mañana con tu realidad y digas: es imposible que a mí me perdonen esa deuda del banco. Es imposible que yo pueda hacer esa inversión. Es imposible ese milagro. Es imposible esto otro. Esa es tu racionalidad. Ya viste que Dios no ocupa tu racionalidad. Dios te va a transformar las realidades, te va a transformar las circunstancias, te va a transformar las personas y va a transformar todo lo que tenga que transformar para poder ayudarte. Quiero terminar, que el tiempo se me fue. 5, Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes ganados, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y luego comienza una descripción, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con todos los que subieron del cautiverio de Babilonia
a Jerusalén. ¿Qué dijeron el grupo de judíos? Ya no hay esperanza, ya estamos perdidos. Otros se pusieron a llorar, otros mejor hicieron ahí su propia nueva religión y se adecuaron a Babilonia. ¿Qué está haciendo Dios en Esdras 1 del 5 al 11? Devolviéndoles, repita conmigo, ¿qué está haciendo Dios? Devolviéndoles lo que habían perdido. Iglesia, Dios te quiere devolver esta mañana tu sonrisa. Dios te quiere devolver tu felicidad. Dios quiere que ya no sigas con tu arpa colgada en esos árboles. Quiere que cantes un cántico nuevo a Él, porque Dios nunca nos ha olvidado. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, no tenemos que estar tristes. No tenemos que llorar. Tú no te has olvidado de tu pueblo. Todavía tu pueblo no ha enviudado. Hay razones para habernos abandonado hace mucho tiempo. Hay razones para haber hecho de nosotros una historia. Pero sin embargo, aunque nosotros seamos infieles, tú has permanecido fiel. Esta mañana, esta palabra que hemos proclamado, que podamos tomar cada uno de nosotros la parte que nos corresponde. Quiero pedir a todos aquellos que Dios ha despertado ese espíritu, mientras toda la iglesia se mantiene con sus ojos cerrados y con su rostro inclinado. Póngase de pie si Dios le ha dado una palabra esta mañana. Si usted, al igual que muchos, sentimos que nuestra arpa está colgada desde hace meses, desde hace años, póngase de pie. Queremos que Dios vuelva a darle alegría. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por él, por ella? Póngase de pie. Padre, eres el Dios de las cosas imposibles. Eres el Dios que aún en contra de todo pronóstico, en contra de toda lógica, levantaste a Ciro, un rey pagano, y hoy vas a levantar y vas a despertar muchas cosas y se van a cumplir, Señor. Mira a tus hijos que están acá puestos en pie, hombres y mujeres, quienes a veces nos hemos sentido solos, nos hemos sentido tristes, al igual que los judíos del Salmo 137. Llevamos meses de haber colgado nuestras arpas, de haber cambiado la alegría que teníamos por tristeza, por llanto. Pero hoy tu palabra ha sido un bálsamo, ha sido una luz en medio de esta dificultad, y hoy declaramos que nunca nos has olvidado, Señor. Hay quienes conocen esta alabanza, es muy clásica, pero es una verdad tan fundamental. Si usted la conoce, cántela, que dice así: ¿por qué estás triste? Si Dios no te ha olvidado, tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No
dejado, pues inclina su oído y él oye su oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar. Aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar. Aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Estos mismos judíos que lloraban allá a orillas del Tigris son los mismos judíos que también compusieron el salmo: ciertamente volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Iglesia, la última palabra no la tiene Nabucodonosor, la última palabra la tiene el Dios de todo el universo. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta actitud de oración también es necesario invitar a todo aquel que quiera hacer una profesión de fe en Jesús. Si hay alguien que quisiera entregar su vida al Señor, este es el momento. Levante su mano. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Este es el momento. Mientras cantamos esta alabanza, seguimos con la invitación. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe.
La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.